Vamos a empezar este módulo de niños y adolescentes. La primera conferencia es a cargo de Antonio Vallejos, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, que ustedes conocen muy bien. Y nos va a hablar de la hipercolesterolemia familiar en niños y adolescentes, los datos a 13 años de seguimiento del estudio SafeGuard. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Fundación por la oportunidad, por la invitación y por la oportunidad de poder trabajar con los datos del SafeGuard, ¿vale? Y agradecer también a Raquel, que también ha trabajado en la base de datos preparando los datos para los resultados que voy a presentar, ¿vale? Bueno, lo que vamos a ver son qué es lo que ha pasado con los niños HF y sus familiares, sus hermanos, niños y adolescentes, y con los padres, ¿vale? Con los progenitores. Simplemente para empezar, muchos de vosotros habéis leído este artículo que se publicó en New England en el año 2019, también sobre niños, ¿vale? Comparados con sus hermanos no afectos, en el que se incluyeron, pues como veis aquí, 214 niños HF, no afectos 95 y después había 156 progenitores. Bueno, lo traigo un poco porque lo que nosotros podemos hacer con la cohorte es mucho más de lo que ellos hicieron, y por poner en valor la cohorte, ¿no? La importancia de la cohorte. De hecho, si veis aquí, nosotros en la cohorte tenemos mucho más pacientes, y no solo mucho más pacientes, sino que además el seguimiento es completo, ¿vale? Veis aquí como, por ejemplo, tenían 214, pero el seguimiento era de 184. O los padres HF no tenían datos basales ni al final, solo de seguimiento, ¿vale? Además eran pacientes seleccionados porque eran pacientes, los niños HF, que se habían extraído, que se habían incluido a partir de un ensayo clínico con pravastatina, que se incluyeron en ese estudio aproximadamente entre los años 97 y 1999, cuando ya tenían los niños una edad media de 13 años, por lo tanto estamos hablando de una cohorte más antigua, ¿vale? Y el seguimiento fue retrospectivo, porque lo que se hizo fue que 20 años después de que se incluyeran los pacientes se contactó con ellos y se les preguntó qué les había pasado esos años. A diferencia de ello, en la cohorte SafeGuard tenemos práctica clínica habitual, no es ensayo clínico, es lo que pasa realmente en la consulta. La cohorte es contemporánea, con lo cual además nos va a permitir comparar qué es lo que pasaba antes cuando solo había estatinas o estaban empezando, no se trataban tanto, frente a datos actuales, y además el seguimiento es prospectivo y anual por parte de la Fundación, ¿vale? Bueno. Hemos incluido de la cohorte pacientes, me voy a referir a niños en general, pero son niños y adolescentes, ¿vale? Menores de 18 años con hipercolesterolemia familiar heterocigota, sus hermanos también menores de 18 años no afectos, y los padres con hipercolesterolemia de estos niños, ¿vale? Hipercolesterolemia confirmada con un test genético positivo o descartada con un test genético negativo, y excluimos la hipercolesterolemia bialélica, ¿vale? En total tenemos un total de 348 niños afectos de HF, 165 no afectos y 288 padres, con lo cual tenemos 288 familias incluidas, ¿vale? Bien, ¿qué características tenían estos pacientes? Pues como veis aquí, aproximadamente la mitad en los tres grupos eran mujeres, ¿vale? Los niños, tanto HF como sus familiares, sus hermanos no afectos, tenían una edad media en torno a 15 años, y los padres de 45 años, similar a la que hay en la cohorte general del SafeGuard, ¿vale? Sin diferencia por edad, ¿vale? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es, aquí vemos distribuido la frecuencia de niños por edad, ¿vale? Veis cómo por debajo de 5 años no había ningún niño, por debajo de 10 años teníamos 7 niños, ¿vale? El más joven tenía 8 años, por lo tanto son sobre todo niños a partir de 10 años, ¿vale? Entre 10 y 18 años. Si vemos la variante genética, aquí se muestran los datos de los padres, al final es lo mismo que lo de los hijos, ¿vale? El gen con diferencia más afectado era el LDL, el del receptor LDL, 96%, y en cuanto al tipo de alelo, aproximadamente la mitad eran nulos y la otra mitad defectuosos, de aquellos de los que conocíamos el dato. Bien, si vemos los datos específicos de xantomas y arcocorneales, veis, bueno, los niños no HF no tenían, como era de esperar, tenían una baja frecuencia de xantomas y algo más de arco corneal, y comparado con los padres veis como tenían mucho más xantoma, un 17%, y arco corneal un 34%, ¿vale?
No había diabéticos, no había hipertensos entre los niños, algún diabético, en todos los casos tipo 1, ¿vale? Fumador, un 5 o 7%, niños HF y no HF, y un índice de masa corporal entre 21 aproximadamente, comparado con los padres, como veis aquí, ¿vale? Con muchos más factores de riesgo. Enfermedad cardiovascular a la inclusión, ningún niño había tenido ya algún evento cardiovascular y un 11% de los padres había tenido eventos cardiovasculares, fundamentalmente coronarios y más frecuentemente los varones. Estos niños al tratamiento, obviamente los no HF ninguno tenía tratamiento, a la inclusión aproximadamente la mitad de los niños estaban tratados, un 51%. Y un 92% de los padres sí estaban en tratamiento. Si vemos el tratamiento, veis como de este 51%, la mayoría estaba en tratamiento con estatinas y después ezetimibe y resina más o menos similar, ¿vale? En los padres HF, un 46% ezetimibe y algún caso con IPCSK9. Si nos fijamos no solo en el tratamiento, sino cuál era la intensidad del tratamiento, veis cómo estaban de los niños aproximadamente un 17% tenía un tratamiento del que se supone una potencia de al menos un 50%, un 8,9 estaba con estatina de alta intensidad y la combinación estatina-ezetimibe era muy baja, ¿vale? Y aquí tenéis los datos de los progenitores. Ya hemos hablado también de esta disparidad por género, ¿vale? Y veis cómo incluso ya a los 15 años, ya en la adolescencia, empezamos a ver que hay esas diferencias por género. Vemos cómo los más varones o más niños que niñas estaban recibiendo tratamiento a la inclusión y la intensidad del tratamiento que recibían los varones era mayor comparado con las niñas, ¿vale? El resto son similares y en los adultos igualmente había una mayor combinación de tratamiento en los hombres comparado con las mujeres. Estos son los niveles de colesterol LDL que tenían los niños a la inclusión en el registro, ¿vale? Este es el colesterol LDL sin tratamiento o corregido en función del tratamiento que recibían. Veis cómo los niños tienen una media de 217 miligramos por decilitro comparado con sus hermanos no afectos en torno a 105, lo que supone una diferencia media aproximadamente de 112 miligramos por decilitro entre afectos y no afectos. Aquí lo veis distribuidos por edad, pero probablemente se vea mejor en esta gráfica, ¿vale? Aquí veis arriba los niños HF, debajo niños no HF, sus hermanos, la línea gruesa es la media, el percentil 50, el borde superior de la figura es el percentil 75 y por debajo el percentil 25. Veis los niveles de colesterol, cómo hay una clara diferencia entre los niños afectos comparado con sus hermanos no afectos. Lo que nos sugiere que un punto de corte por aquí podría ser adecuado de cara a un screening, por ejemplo, para permitir identificar un grupo de otro. De hecho, si en lugar de usar el percentil 25 usamos el percentil 10 y el percentil 90, veis como no hay solapamiento o el solapamiento no es mucho. Es decir, el percentil 90 de los niños no HF no solapa o solapa muy poco con el percentil 10 de los niños HF, ¿vale? Lo que sugiere que aquí, y eso sería probablemente fruto de otros análisis, buscar un punto de corte que pudiera ser adecuado para un screening que nos permitiera distinguir con sensibilidad, especificidad, etcétera, adecuado, cuál sería el mejor valor. Bueno, estos son el resto de lípidos. Aquí hay muchos datos, sin tratamiento, con tratamiento. Simplemente voy a destacar, bueno, ya hemos visto 217, 105, en los adultos era 278 en los padres. Y aquí abajo veis la lipoproteína A, que estaba en torno a 18-20, sin diferencia significativa entre los niños y los padres. Bueno, ¿cuánto seguimiento tenemos de estos pacientes? Tenemos que los niños HF tenían un seguimiento aproximado de 11,4 años, entre 3 y 21 años de seguimiento, de manera que la edad media al final del seguimiento estaba en torno a 26 años. Similar para los niños no HF, quizá un poquito más, 14, y los padres igualmente 13, ¿vale? Con una edad al final del seguimiento de 58 años, una edad media. Al final del seguimiento se había implementado mucho el tratamiento, ¿vale? Veis cómo ahora ya teníamos un 84% de niños tratados frente al 50%, casi todos con estatina, casi la mitad con ezetimibe también,
algunos habían empezado, en concreto 16 niños, con inhibidores de PCSK9. Y en los padres veis pues lo mismo, aproximadamente un 42% incluso estaban ya tratados con inhibidores de PCSK9. Y la intensidad igualmente se había potenciado mucho, más en los adultos que en los padres que en los niños. Bien, si vemos la edad a la que estos niños comienzan el tratamiento, si vemos aquí los niños con hipercolesterolemia familiar y sus padres, veis como los niños han empezado tratamiento en monoterapia en torno a los 15 años de edad, de media, y tratamiento combinado en torno a los 20 años, frente a sus padres, que habían empezado en torno a los 36, o tratamiento combinado en torno a los 47. Es decir, aquí los niños han comenzado en torno a 20 años antes el tratamiento, ¿vale? O en torno a 25 años antes el tratamiento combinado, ¿vale? Además, lo empiezan antes. Veis como aquí la diferencia está en torno a 6 años y aquí está en torno a 10 años, ¿vale? Aquí también nos podríamos plantear por qué, si no están bien controlados, se tarda 10 años en implementar una combinación, ¿no? Habría que ver, bueno, cuestiones de adherencia, cuestiones de inercia terapéutica, percepción del riesgo, en fin, ¿no? Eso habría que analizarlo. Y esto es lo mismo, pero especificado por estatina, ezetimibe y PCSK9, ¿vale? En torno a los 15 años, 20-24, y en los adultos 35, 46 y 54. Bien, ya hemos dicho, y ahora veremos las cifras, pero ya hemos dicho que había algunos niños, en concreto 54, que no estaban tratados. De estos niños, 27 no tomaban tratamiento al final del seguimiento por decisión propia, no querían tomar el tratamiento, y 19 por decisión de su médico. Había decidido no empezar tratamiento. Habría que investigar un poquito más cuáles son esos factores, cuáles son el colesterol que tenían de base, su riesgo, etc., ¿vale? Bien, si nos centramos en los que sí estaban con tratamiento al seguimiento, veis cómo al final del seguimiento el colesterol LDL lo teníamos en 116 miligramos por decilitro y en los padres 94. Eso supone un descenso absoluto de unos 109 miligramos por decilitro o un 44% de descenso, y en los adultos, en los padres, en torno a 196 y un 64%. Como ya hemos visto antes, los padres estaban mucho más tratados y más intensamente tratados, ¿vale? Y parten de niveles también mucho más altos. Si pasamos a los objetivos que nos dicen la guía que tenemos que cumplir, si vemos la guía de 2016 en naranja, 100 o 70, en función del riesgo, veis como solo un 27% de los niños al final del seguimiento estaría en objetivo y de los padres un 50%. Si usamos las guías del 2019, objetivos más estrictos, 70-55, muy pocos niños estarían en objetivo y una cuarta parte de los padres solo estarían, ¿vale? A modo de comparación, he añadido aquí también un colesterol menor de 130, que para los niños en algunos casos se ha sugerido que sería el objetivo. En este caso, aunque estos niños ya son adultos, ¿no? Son adultos jóvenes. Un 70% tienen menor de 130 y los adultos, los padres, un 80%. Bien, si pasamos a la última parte, a los eventos durante el seguimiento, esto es durante el seguimiento, es decir, desde la inclusión en la cohorte hasta que terminan el seguimiento. Tan solo un niño había hecho un evento además no fatal, coronario, a la edad de 25 años, y 34 de sus padres habían tenido un primer evento. 6 de ellos, fatales y 29 no fatales, fundamentalmente coronarios, ¿vale? Y aquí veis también que en 4 casos fue un reemplazo valvular aórtico el evento. Si vemos las curvas de supervivencia, aquí vemos en rojo los niños no HF, en azul el niño HF y en verde los padres, los progenitores. Veis cómo las curvas de supervivencia, aquí son las mismas curvas, aquí está ampliado este gráfico, pues veis cómo hay una importante diferencia. Sin embargo, esto es un poco artificial porque aquí lo que hacemos es poner el contador a 0, el momento de la inclusión, y no todos son homogéneos a la inclusión, porque tenemos pacientes de 45 y pacientes de 15 años, ¿no?, a la inclusión. Con lo cual es mucho más interesante ver qué ocurre con los eventos a lo largo de toda la vida. Es decir, los eventos incidentes, los que han tenido durante el seguimiento, más los prevalentes, los que ya tenían cuando se entraron en la cohorte. Como sabemos a qué edad lo tuvieron, podemos calcular las funciones de supervivencia. Vemos que los niños habían tenido ese evento que ya hemos comentado y en los adultos, en total, un 18%, 53 eventos.
Cuando vemos las curvas de supervivencia a lo largo de toda la vida, desde el nacimiento hasta el final del seguimiento, en torno a los 90 años, veis pues cómo hay esa caída de la supervivencia para los padres y para los niños están aquí, ¿vale? Aquí ponemos 39 años porque es el niño con mayor edad, ¿vale? Que tenemos, en concreto 38,8. Con lo cual, si nos centramos en lo que ocurre en los primeros 40 años de vida, que es donde podemos realmente comparar, esto es lo que ocurre, ¿vale? Son las mismas gráficas, aquí la tenemos ampliada, tenemos que había ocurrido antes de los 40 años un evento en los niños y 17 eventos habían ocurrido en los padres antes de los 40 años, un 6%, es decir, 20 veces más, ¿vale? La tasa de incidencia, como se ve aquí, ¿vale? Se ve cómo ya empieza a diferenciarse las curvas, ¿vale? El primer evento en los padres fue a los 31 años, ¿no? Fundamentalmente coronario de nuevo y más frecuente en varones, ¿no? De tal manera que ya para concluir, tenemos una cohorte contemporánea que tiene que en práctica clínica habitual con un seguimiento de 13 años. Hemos visto cómo hay una diferencia de esos niveles de colesterol LDL importante y que se superponen muy poco entre niños HF y no HF, con lo cual se podría intentar buscar un punto que permita discriminar en un screening. Importante, los niños HF habían comenzado el tratamiento aproximadamente 20 años antes que los padres y 25 años incluso el tratamiento combinado, 25 años antes, y sus niveles de colesterol en tratamiento al final del seguimiento estaban en 116, bastante similar a sus hermanos no afectos, en torno a 105, con lo cual estamos disminuyendo sustancialmente, comparado con los padres, en torno a 20-25 años, ese efecto acumulado, ese burden del colesterol a lo largo del tiempo, ¿vale? Y como ya hemos comentado, a la edad de 40 años, los niños habían tenido una tasa de evento de 0,3% y sus padres 20 veces más, un 6%, ¿vale? Y nada más, si tenéis alguna pregunta. Después bueno, comentaros brevemente, se me ha olvidado, nuestros niños alcanzaban un LDL de 116, en la cohorte que vimos antes, más antigua del URI del New England, alcanzaban 160, con lo cual allí también estaban menos intensificados, menos opciones, y en ese estudio tenían un 26% los padres de tasa de evento frente al 6%, lo que nos dice que en estas décadas que ha pasado hemos mejorado mucho, ¿vale? En tratamiento y en prevención, ¿no? Y en identificación. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tengo el honor de presentar a Elena Bonet, que trabaja en el laboratorio del Hospital Infanta Elena de Huelva y nos va a hablar de la detección de la hipercolesterolemia familiar en la infancia. Cuando quieras. Muchas gracias, Marta. Gracias a la Fundación, buenos días a todos. Gracias a la Fundación por invitarnos a contar nuestro proyecto y especialmente a Pedro, sobre todo por su entusiasmo en el proyecto que tenemos entre manos. Ya después de varias horas comentando la hipercolesterolemia, ya no es necesario que cuente la importancia ni los detalles de la enfermedad, pero sí quiero pararme aquí un momento para centrar el foco en el problema que todos detectamos, el diagnóstico o la falta del diagnóstico, de llegar a un diagnóstico en más casos. ¿Qué estrategias tenemos de diagnóstico o conocemos o se realizan? En modo breve, podemos tener dos grandes vertientes. Una vertiente que es la vertiente actual y de diagnóstico oportunista. El caso con un evento, el caso de familiar, y que vemos que hay una baja detección de pacientes, alrededor del 10% de los pacientes detectados y frecuentemente con un tratamiento inadecuado o insuficiente, que tienen un claro riesgo mayor de eventos cardiovasculares. Por otro lado, se contrapone la mejor práctica clínica o la recomendada por la OMS y las diferentes sociedades científicas, que es una combinación de screening universal junto con una cascada oportunista y con la cual se podría llegar a identificar al menos el 90% de los pacientes que tienen esta enfermedad, lo cual llevaría a un menor riesgo de enfermedad cardiovascular y una baja mortalidad a lo largo del tiempo. Y esto es lo que recomiendan las sociedades científicas a día de hoy.
Pero sabemos que a pesar de que se recomiende, y desde hace años se viene recomendando, a nivel mundial se cree que hay una detección alrededor del 10% de los pacientes que tienen hipercolesterolemia, es decir, un 90% se mantiene sin diagnosticar. Y en España, con el esfuerzo de la Fundación y de mucha gente ya concienciada, hemos llegado alrededor del 20%, pero seguimos teniendo un elevado número de pacientes sin diagnosticar. Y se conoce que además, a pesar de que la OMS recomienda que se conozcan este tipo de enfermedades en la edad pediátrica, alrededor de los 5 años, que se inicien los tratamientos en la edad pediátrica y no solo el heterocigoto, sino el homocigoto cada vez en una edad más temprana, a día de hoy tenemos datos de que los pacientes con hipercolesterolemia familiar, solo el 2,1% fueron diagnosticados antes de los 18 años, teniendo un grupo de oportunidad de cerca de 500.000 niños que nacen con esta enfermedad al año en el mundo. Por tanto, conociendo esta oportunidad y la falta de diagnóstico, ¿qué nos planteamos nosotros en el hospital? Nos planteamos dos cosas. Primero, ¿cuándo podríamos hacer el diagnóstico y el cribado? ¿En qué momento? Y lo que nosotros pensamos fue al nacimiento, porque es una enfermedad genética, porque sabemos que ya tiene una expresión fenotípica desde el nacimiento. Y entonces, si lo hacemos al nacimiento, ¿en qué muestra? ¿Qué oportunidad tenemos de llegar a esos recién nacidos? Pues la oportunidad que tenemos es la prueba del talón. Sabemos que a nivel de España hay una prueba del talón que se recoge en maternidad de todos los niños, que tiene una elevada adherencia. Cerca del 100% de los niños recogen esta prueba. Hay una buena concienciación de esta prueba y todos aceptan recogerla. Pues entonces, ¿qué planteamos? Nuestra hipótesis ¿es posible incorporar el cribado de la hipercolesterolemia familiar en la prueba del cribado neonatal nacional en sangre impregnada en papel? Esto nos permitiría hacer un cribado universal en un circuito que ya existe y conseguir el diagnóstico de la enfermedad que ahora mismo se mantiene oculta en la gran mayoría de los casos. Para ello, en el Hospital Infantalena, en el 2022, iniciamos el proyecto Cribado Neonatal de Hipercolesterolemia Familiar en la provincia de Huelva, Estudio Crineo HF Huelva, en el que nuestro objetivo principal era implantar el circuito y demostrar, como presentaba nuestra hipótesis, que se podía realizar, que se podía evaluar esta enfermedad en la prueba del talón en todos los niños. ¿Qué retos nos encontramos cuando nos planteamos este proyecto? Primero, la prueba del talón parece sencillo, pero no había datos. No teníamos grandes publicaciones en las que se demostrara que se podía hacer el colesterol. Nuestro planteamiento fue: vamos a buscar la prueba en el talón, pero no había grandes aportaciones bibliográficas que nos ayudaran. Pero teníamos claro que teníamos que hacerlo en la prueba del talón y que teníamos que encontrar una prueba bioquímica que pudiéramos utilizar de screening. Teníamos claro que teníamos que entrar en la ideología del cribado neonatal. La ideología del cribado neonatal es inicialmente tener una prueba de screening donde tú hagas un cribado de la población y detectes aquellos con mayor probabilidad, y en esa misma prueba, en esa misma muestra inicial recogida, hacer una confirmación. Y cuando ya se cita a los padres, para todas las pruebas del cribado neonatal, tienes un diagnóstico definitivo. ¿Por qué? Porque evitas el malestar en esos pacientes, evitas la pérdida de pacientes en el camino. Cuando tú decides seleccionar, hacer una nueva muestra, pierdes a la mayoría o una gran parte. Entonces nosotros teníamos claro que teníamos que coger una prueba, hacer una prueba de screening, que fue el colesterol total, y hacer una determinación en laboratorio. Y teníamos claro que la prueba de confirmación tenía que ir a la genética. Sabíamos que la prueba de genética necesitaríamos hacerla en el papel y necesitaríamos que fuera NGS,
porque como ya conocéis, la hipercolesterolemia familiar no se debe a una mutación ni dos, ni a un grupo de mutaciones más prevalentes. Entonces necesitábamos hacer el barrido por NGS de los genes más frecuentes y poder encontrar diferentes mutaciones aunque no estuvieran descritas. Y conseguir en una sola muestra el diagnóstico confirmatorio de estos pacientes. Para poder demostrar que se podía hacer la determinación en papel, primero nos planteamos la puesta a punto. La puesta a punto que nosotros hicimos fue determinar el colesterol total por una reacción enzimática en un espectrofotómetro. Utilizamos la bibliografía existente y adaptamos la metodología descrita por algunos científicos a nuestro laboratorio y nuestras condiciones. Y el planteamiento que nos hicimos fue, ¿y lo estamos midiendo bien? ¿Con qué correlación se parece esto al suero? Entonces recogimos alrededor de 400 pacientes adultos donde recogimos suero y sangre impregnada en papel. Y lo que hicimos fue analizar estos resultados. Vimos que las muestras, en unos controles de calidad que utilizamos a diferentes rangos de colesterol, mantenían en el día una reproducibilidad adecuada y entre los días, hasta los 30 días, se mantenía una buena reproducibilidad y unos buenos coeficientes de variación entre las muestras analizadas en suero y en papel. Posteriormente hicimos una recta de regresión en la que vimos que había una correcta correlación, como podéis ver, entre los resultados hallados en suero y en papel. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque no son la misma muestra y no son directamente intercambiables los resultados, hay una buena correlación entre ellos. A mayor en suero, mayor en papel, e inversamente se ve. Y al mismo tiempo, como teníamos una recta de regresión que nos podía dar un colesterol estimado, lo que hicimos fue hacer una validación interna de nuestra fórmula con otra tanda de pacientes. Entonces, aquí hicimos primero una validación interna de nuestra fórmula, que lo que hicimos fue hallar en X pacientes, alrededor de 150 pacientes, si no recuerdo mal, estudiamos los niveles de colesterol y hicimos el cálculo de qué colesterol tendrían calculado por nuestra fórmula de regresión. Y vimos que con el colesterol que sabíamos que habían dado en suero había una alta relación, es decir, dan colesteroles muy similares, tanto si lo hacemos en papel como si lo hacemos en suero y calculamos. Y al mismo tiempo, con nuestra muestra de pacientes de validación interna, hicimos un simulacro con una fórmula que ya existía por otra publicación y vimos que había una mayor diferencia, es decir, nuestra fórmula cuadraba con los datos de colesterol en suero. Por tanto, la parte de la prueba bioquímica la teníamos. ¿Qué hicimos a continuación? La genética. Nosotros trabajamos la genética de adultos con GenIncode y lo primero que les planteamos fue necesitamos hacer el NGS en papel. Y nos dijeron que eso no existía y no había publicación, lo mismo que en colesterol. Nos planteamos diferentes alternativas. Bueno, pues vamos a hacerlo en saliva, pero nos encontramos la falta de adherencia, es decir, no venían o no querían hacérselo, o son bebés, la presencia del ADN en saliva también era más difícil. Una nueva extracción en papel FTA, que es especial para ácidos nucleicos, pero nosotros habíamos elegido como papel el papel Whatman 903, que es el papel que se utiliza en el cribado nacional. Entonces, nuestra idea no era cambiar a otro papel, porque no podíamos permitir que ahora se recogiera otra muestra además, ni que fuera diferente al circuito. Pues vamos a estudiar a los padres de los que tienen el colesterol alto, pero ahora ya aumentabas la casuística y la rellamada. Con lo cual nos mantuvimos firmes en esto tiene que salir en papel. Y necesitamos el NGS. Y los compañeros de GenIncode lo consiguieron, fueron aumentando su tecnología, hicieron pruebas y consiguieron obtener a través de la prueba de papel, aunque la muestra fuera escasa, una buena cantidad y calidad de ADN para conseguir un NGS. Y a día de hoy tenemos resultados al igual que los adultos, con sus resultados completamente identificados y un informe completo. Tenemos el informe completo en el que vemos
la mutación, el riesgo de poligénica, incluso las mutaciones asociadas al LPA. Es decir, un informe exactamente igual que para adultos en sangre total. Bien, tenemos las dos cosas. Tenemos el colesterol, tenemos la genética. ¿Cómo nos ponemos a punto para hacer el circuito? El circuito lo planteamos igual que las pruebas del talón del cribado. Nos metemos en el circuito que ya existía y añadimos la nuestra. Para ello diseñamos una tarjeta y lo que hacemos es en la tarjeta incluir nuestra prueba. Es decir, una tarjeta en la que incluimos la recogida para nosotros y un consentimiento y lo distribuimos en la maternidad, en pediatría, en matronas, por si había algún niño que se escapaba, y recogían nuestra muestra al mismo tiempo que recogían la que va al laboratorio de referencia para metabolopatías. La nuestra se dirigía a nuestro laboratorio y se analizaba. Exactamente igual. Y una vez que llegaba a nuestro laboratorio, hacíamos el estudio del colesterol. Se registraba todo exactamente igual que una analítica de sangre y lo que hacíamos era hacer la determinación del colesterol en sangre impregnada en papel por duplicado. Porque esta prueba lleva consigo, hay veces que hay muestra escasa, tiene una serie de formas de trabajar que hay que conocer y hay que adaptarse. Por tanto, decidimos hacerla por duplicado y siempre y cuando los dos resultados por duplicado fueran semejantes entre ellos, continuábamos, si no, repetíamos. Si aún así teníamos incongruencia, si aún así hubiera incongruencia entre ellos, solicitábamos nueva muestra. Entonces, esto entró en el circuito. Si teníamos el resultado ya de colesterol, lo que hacíamos es que si estaba por debajo del percentil 95 de la población estudiada, considerábamos que el resultado de colesterol en la prueba de screening neonatal no era compatible con una hipercolesterolemia familiar. No quiere decir que no la tenga, sino que en el screening inicial no sospechamos que la pueda tener porque está en el 95% normal de la población. Y enviábamos un informe a la familia con los resultados. Si en cambio teníamos una prueba superior al percentil 95 de la población, pasábamos al estudio genético. Si era negativo, era no compatible con hipercolesterolemia familiar. Si es positivo, es compatible con hipercolesterolemia familiar con una mutación genética. ¿Qué hemos hecho? Estamos citando a las familias y lo que hacemos es explicarles el resultado y hacer la cascada familiar. Y pasar a estudiar a todos los familiares. El seguimiento se hace y de cara al cribado nacional, el planteamiento es que en cada centro se puede organizar de la forma en la que se esté distribuyendo ahora mismo, pero el seguimiento puede hacerse de los casos no complejos por el pediatra de primaria y por el médico de familia, o bien en los casos complejos por las unidades de lípidos y endocrinopediátricas. En cada unidad se podría organizar como se está organizando a través de la derivación del cribado. Y este es nuestro planteamiento y nuestro inicio en el proyecto. Y ahora mi compañero explicará los resultados. El doctor Manuel. Brevedad, por favor, Manuel. Bueno, el doctor Manuel Romero, también del Hospital Infanta Elena de Huelva, va a dar los resultados del estudio Crineo. Va a enseñar algo. Sí, en tiempo, por favor. Me han pedido que acorte el tiempo, así que intentaré ir lo más rápido posible. Vale. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos, pero paso directamente a los resultados. Yo voy a contar lo que ha estado comentando Elena previamente, ¿no? Nosotros empezamos en noviembre de 2022. Desde esa fecha hemos recibido 5.850 muestras. Para poder hacer los resultados y los cálculos que ahora os vamos a presentar, hemos querido acotar estos resultados a una muestra entre noviembre del 23 y octubre del 24. Paramos en octubre del 24 para poder tener los resultados completos de los estudios genéticos de los casos que íbamos recibiendo, de manera que estos casi 1.000 que tenemos aquí pendientes están ahora mismo en análisis y tendremos resultados posteriormente. Y empezamos a cogerlo en marzo del 23 porque en los inicios no teníamos totalmente estandarizada la técnica y el algoritmo de decisiones para ahora de enviar las muestras.
De estos 4.408 no todos los pudimos analizar de forma completa porque a veces nos encontramos con que hay muestras insuficientes o después de hacer las determinaciones no somos capaces de contactar con la familia para una nueva muestra o no tenemos un resultado que sea consistente para poder dar un resultado. De manera que la muestra con la que nos encontramos es 4.137. De estos 4.137, 181 estaban por encima del percentil 95 y 3.956 estaban por debajo. Estos pacientes fueron informados con un informe de que no tenían compatibilidad con una hipercolesterolemia familiar. Y 181, ¿vale?, que suponen un 4,3%, aproximadamente ese 5%, que era esperable, fueron enviados a estudios genéticos. Hemos recibido 32 variantes genéticas de 30 pacientes, 7 LDL receptor, 22 ApoB, 2 ApoE y un PCSK9. 29 estudios poligénicos y 126 que no han resultado ninguna alteración. Estos son los niveles de colesterol que hemos obtenido de las muestras. Tiene, pues, lógicamente, una curva normal de colesterol con unos resultados medios de 184 miligramos al nacimiento y con un percentil 95 que está en 250, ya se mantiene de forma estable prácticamente desde hace muchos meses. De manera que nos encontramos con un caso de diagnóstico cada 137, ¿no? Esta sería la distribución de todos los resultados. Hemos dividido los pacientes que tenían genética positiva de los que no tenían genética positiva, ¿vale? Y podemos ver que por encima del percentil 95 la distribución no está acotada en la parte más alta. Es decir, que hay una distribución más o menos homogénea desde el percentil 95, de manera que encontramos mutaciones desde los niveles más bajos de ese percentil 95 hasta más arriba. Y si analizamos el tipo de variable, tampoco hay una agregación de variables de un tipo, sino que tanto ApoB como LDL están distribuidas de forma heterogénea a lo largo de este cúmulo de pacientes. No podemos ocultar que nos llama mucho la atención el porcentaje de ApoB que encontramos, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando aquí, ¿no? De hecho, hicimos un análisis para ver cuál era la prevalencia en Huelva, ¿no? Nosotros hace unos años publicamos un estudio de prevalencia de hipercolesterolemia en Huelva y es cierto que tenemos una alta prevalencia de ApoB, pero una ApoB que está en torno a un 20 y tantos %, que es alto, pero lógicamente LDL es la mutación más alta, ¿no? Y como podéis ver, al tener tanta mutación, pues nos encontramos muchos significados inciertos porque esa ApoB, lógicamente, está en un limbo en el que no hay casos descritos, ¿no? Estamos describiendo casos nuevos, nos hacen falta estudios in vivo, nos hacen falta estudios in vitro. Ayer estuvieron explicándonos cómo salir de este limbo. Mientras tanto, tenemos algunas opciones, que son los estudios in silico, ¿no? Los estudios in silico nos permiten hacer estudios con predictores bioinformáticos para analizar cuál es la probabilidad de patogenicidad que tienen estas mutaciones. Nosotros hemos elegido el predictor bioinformático CAT y nos encontramos con que un 66% de estos pacientes tendrían patogenicidad o probablemente patogenicidad. Si nosotros somos capaces de tener en cuenta que estamos cambiando un poco el paradigma de lo que es la estrategia de diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, no estamos yendo a casos concretos, sino que estamos barriendo a toda la población, ¿no? Si nos quedáramos simplemente con los pacientes que tienen patogenicidad o probablemente patogenicidad, nos iríamos todavía a un caso de 1 cada 206, que está por encima de lo que está publicado, ¿no? Es decir, que yo creo que todavía tenemos que descubrir muchas cosas respecto a lo que aquí nos tiene que dar información, ¿no? Pero sí quería traeros un caso de los casos de cascada, ¿no? Porque ya hemos empezado a hacer estudios de cascada y este es un caso de un recién nacido que nos informan que tiene una mutación ApoB, que lógicamente es significado incierto
como la mayoría de las ApoB, ¿vale? Pero que parece que puede tener un efecto deleterio. Y cuando estudiamos a la familia, pues nos encontramos que el padre tiene la misma mutación, que el abuelo ya ha fallecido de un evento cardiovascular de forma precoz, y cuando nos encontramos y hacemos el estudio de la familia, pues encontramos casi 7 casos en este tema. Pero además estamos partiendo de que la edad del diagnóstico no son 10, no son 14 años, con lo cual estamos hablando que los padres están en torno a 28 o 30 y tantos años y los abuelos tienen 50 y tantos años, ¿no? Es decir, que no estamos hablando de abuelos de 80 años, ¿no? Es decir, probablemente en estas escalas podríamos ir un tercer nivel más para arriba para poder verlo. Y bueno, dos conclusiones o una conclusión clara, ¿no? Yo creo que a día de hoy y con los resultados que tenemos, yo creo que son lo suficientemente sensatos como para poder decir que es posible el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar a partir de una gota de sangre, ¿no? Es decir, todo lo que ha estado explicando Elena previamente ha sido una gincana tremenda a lo largo de los años, pero que hoy en día yo creo que es una realidad, que todavía tenemos que descubrir e investigar mucho en este terreno porque nos va a abrir puertas hasta ahora desconocidas, que tendremos que hacer los estudios de cascada, que tendremos que investigar estudios de funcionalidad, que tendremos que hacer extensión a otros centros para ver si esas prevalencias se mantienen o son distintos en cuanto al tipo de mutación. Y, lógicamente, el tema de la implantación a nivel nacional, que es un deseo en el que estamos trabajando y que ya esta mañana se han dado noticias, ¿no? Y, por último, pues nada, agradecer a todo el equipo de allí del Hospital Infantalena, que tan amablemente están todo el día currando y que sin ellos no sería posible todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Ha sido, como han dicho los compañeros, exquisito con acortar el tiempo. Y a continuación, Francisco Fuentes nos va a hablar de la definición del perfil lipídico del lactante. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer, como siempre, a Pedro y a la Fundación, a Teresa, por invitarme una vez más a participar en este foro y en esta mesa. También quería agradecer a Angen porque finalmente hemos podido firmar un convenio que nos va a ayudar bastante en avanzar en esta pregunta de investigación que nos hicimos en su día, y era la de tratar de definir cuál es el perfil lipídico normal, entre comillas, del lactante en el primer año de vida. No hay grandes cosas publicadas en la literatura, hay bastante controversia, hay muy pocos estudios. Uno de los más interesantes lo aportaron los daneses a finales de 2023 y bueno, nos planteamos analizar no solo definir y determinar el perfil lipídico del lactante en el primer año de vida, sino qué factores influyen o pueden alterar o modificar ese perfil lipídico. Bueno, esta la vamos a pasar, obviamente, no la vamos a comentar. Este es digamos, el cronograma o la estrategia que nosotros estamos llevando a cabo en nuestra área y en la que también tengo que decir que se han incorporado, que están empezando y van a empezar ya mismo en el Virgen de la Nieve, Pablo González, que está por allí detrás, Francisco Gómez Delgado en Jaén y Patricia Rubio en Jerez, y vamos a conseguir una N lo suficientemente importante pues, para tratar de dar respuesta a esta pregunta, ¿no? Nuestra finalidad es tratar de reunir, en nuestro caso, a mil niños y niñas y hacerles 3 determinaciones en su primer año de vida. Y el planteamiento es muy sencillo. Aprovechando también el momento de la prueba del talón, el momento del nacimiento, con un autoanalizador, un autoanalizador de Roche, el COVA 101B, que nos permite obtener el perfil lipídico completo, o sea, nos da información de colesterol con una gotita de sangre, HDL, triglicéridos y LDL,
con lo cual vamos a tener un perfil lipídico completo. Vamos a poder definir cuál es el perfil lipídico considerado como normal en el lactante del primer año de vida. Los circuitos que tenemos establecidos, a día de hoy tenemos cerca de 420 recién nacidos. Los datos que os voy a mostrar preliminares son de los 320 que tenemos los datos ya analizados. Este es el circuito que tenemos en el materno, en el área de neonatología, el circuito que tenemos montado en atención primaria, con los pediatras de atención primaria y la enfermería de atención primaria. Hacemos coincidir la visita en atención primaria con el momento de la vacunación para facilitar que los niños acudan y no perder el menor número posible de niños que se repitan la determinación. Y bueno, pues aquí os muestro los datos preliminares del perfil lipídico completo que estamos obteniendo. Esta es la gráfica del colesterol en el momento del nacimiento. Aquí se ve muy chiquitillo. La media está en 82 miligramos decilitro del colesterol total. El percentil 95, estos son datos de los primeros 322 niños que tenemos completos. En cuanto al LDL, en el momento del nacimiento tienen 32 miligramos decilitro de media a la hora de hacer la prueba del talón. Estimamos un percentil 95 en torno a 58. Y ya en la segunda determinación, que acontece, como digo, o bien en el primer mes de vida, coincidiendo la visita del niño sano, o bien a los 2 meses en el momento de la vacunación, tenemos que está en torno a 135 miligramos decilitro. El P95 de colesterol total en 185, la N en este punto, como digo, son de 132, tenemos algunas pérdidas, no están todos los que tenemos hechos, no están todos analizados. Tampoco tengo datos todavía del primer año, de los niños que ya tienen 12 meses y algunos 14 meses, no los puedo mostrar todavía. Y el LDL se nos va, pues si recordáis, de 33 de media a 53 miligramos decilitro. El P95 ahí está calculado en torno a 100. Y muy interesante, de poder definir el perfil lipídico completo, es qué pasa con los triglicéridos. ¿Qué pasa con los triglicéridos? Fijaros también aquí en el momento del nacimiento en 123 nos sale la media y al mes aproximadamente, a los 2 meses, en 174. Sale en 174 porque tenemos hemos detectado un caso de una hipertrigliceridemia en un niño que se ha corroborado y se ha comprobado con niveles por encima de 650 de triglicéridos y se ha remitido obviamente a la consulta de pediatría correspondiente y están pendientes de hacerle estudios genéticos y por supuesto la bioquímica a los padres. Los padres de este niño no tienen ninguna dislipemia. Bien, y los datos preliminares, como digo, uno de los objetivos que teníamos secundarios también es qué factores pueden influir o pueden alterar el perfil lipídico en el primer año de vida, y uno de ellos indudablemente es el tipo de alimentación que se le da a estos niños. Entonces estamos analizando también si la lactancia materna, la lactancia mixta o la lactancia artificial tienen alguna influencia, alguna variabilidad en el perfil lipídico en estos niños. Aquí tengo los datos de los primeros 132 que tenemos analizados y aunque ahí en la gráfica el punto 1 es al nacimiento y aquí es ya al primer mes de vida, puede parecer que hay una tendencia a que la lactancia materna suba el colesterol. No ha salido diferente de forma significativa, ¿no? Tenemos pocos datos y cuando tengamos una N mucho mayor, pues probablemente la cosa cambie o no lo sabemos. No lo sabemos porque esto no hay nada descrito en la literatura y
y bueno, pues es lo que queríamos nosotros reportar, ¿no? Como me ha pedido Rodrigo 8 minutos, yo creo que lo he hecho en 6. 1:20 me queda, bueno. Otra cosa interesante es que al menos en nuestra área hemos conseguido que en Diraya, en atención primaria, el proceso del estudio esté incluido de forma que al médico de familia le salta que el niño está incluido en el programa, y es una manera también de reforzar, bueno, pues de no perder los pacientes, ¿no? Y bueno, pues simple y llanamente quería alabar la labor que todos los investigadores del equipo de atención primaria, del equipo de neonatología del hospital y por supuesto de la unidad de lípidos y de análisis clínico, que son los que están participando y haciendo posible que bueno, pues que el estudio este salga hacia adelante. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Vamos ahí. Sí, calma. Vamos Faltan a las invitar pediatras. a la doctora María José Bartolomé Albistegui, ¿no?, del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, y a María del Carmen Goes Sanz, Centro de Salud de Licia 2, Valladolid. Siéntense acá, vamos a compartir. Son pediatras las dos. Muy bien, porque aquí ninguno es pediatra, ¿eh? Ninguno es pediatra, estamos hablando de niños y adolescentes. Vamos a partir con ellas primero, yo creo que le vamos a dejar la palabra a ellas, porque tenemos atención primaria y atención especializada, ¿no?, de la pediatría. ¿Cómo lo ven ustedes? Uy, perdón, estaba sonando esto. Mira. La alarma del tiempo. La alarma del tiempo. Bueno, tenemos 15 minutos. ¿Cómo ven ustedes esto que se ha conversado acá, ¿no?, los datos del SafeHeart que presentó Antonio, y cómo esta evolución de detectar en el recién nacido? ¿Cómo lo ven desde el punto de vista de la atención primaria? ¿Cómo se enfrentan ustedes al cribado en general y a la atención especializada? Bueno, lo primero, muchas gracias por habernos invitado, porque realmente estamos aprendiendo muchísimo y las ponencias son espectaculares. Y desde pediatría lo que se decía ayer, ¿no?, que parece que no interesa el tema del colesterol, y nosotros estamos aquí para... bueno, como brotes verdes, ¿no?, que parece que nos empieza a interesar. Y este año en el Congreso de Endocrino Pediátrica va a haber una ponencia con el título Diagnóstico y manejo de hipercolesterolemia familiar en niños y adolescentes. Bueno, dicho esto, a mí me parece muy interesante todo lo que se expone a nivel de diagnóstico desde el nacimiento, porque lo que llevo oyendo desde ayer cuando llegué es que es una enfermedad genética y que necesita un diagnóstico precoz para prevenir. Y en pediatría lo que hacemos es prevención muchas veces. No esperamos a que los niños estén enfermos. Claro que los niños están enfermos, pero hacemos medicina preventiva. Luego Carmen nos contará un poco lo que se hace desde primaria. Entonces, todo lo que ellos exponen es el futuro, yo creo. Es el futuro en una enfermedad tan prevalente como es la HF. Y bueno, pues nosotros queremos los contactos de todos para ponernos pues eso, a trabajar un poco en unión y a ver si se consigue a nivel nacional que esto se haga, ¿no? Muy bien. Es que este no funciona. Sí, nosotros desde atención primaria recalcar que nos parece súper importante que esto se pueda poner en marcha cuanto antes, porque a día de hoy lo que se está haciendo en las consultas de primaria es un cribado más bien oportunista. Cuando se hace una analítica por otro motivo se pide un perfil lipídico, o bien un cribado selectivo, que es lo que la Asociación de Pediatría de Primaria defiende, preguntando por factores de riesgo tanto personales como familiares de esos niños y seleccionando a aquellos subsidiarios de hacerles una analítica para intentar detectar esos casos. La realidad es que a día de hoy en las consultas de primaria, de atención primaria de pediatría, existe una sobresaturación, muy poco tiempo para las revisiones y un número ingente de patologías a cribar. Entonces, además tenemos que agachar la cabeza, poca concienciación por parte de los pediatras de primaria de este problema porque no vemos las consecuencias. Entonces,
la realidad es que incluso los pediatras de primaria no lo preguntamos muchas veces. Mis compañeras, yo aquí ahora estoy concienciada con el tema, me dicen, ¿pero qué te pasa ahora con los lípidos? ¿Por qué lo preguntas? Y es verdad, es que no lo preguntamos, a pesar de que lo que os digo, que está incluido en las actividades que deberíamos intentar cribar, pero no se está haciendo, así que el cribado universal sería súper útil y ojalá esté con nosotros muy pronto. Así esperamos. Quería hacerte una pregunta y luego le paso. ¿Ustedes han podido correlacionar, por ejemplo, el chico que salió positivo, ¿no? ¿A los padres les preguntan al momento de sacar la muestra, usted sabe si tiene colesterol alto o no? ¿O eso es un dato que no...? Nosotros lo que hacemos es, una vez que tenemos los resultados positivos, citamos a la familia para informar de que tiene el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar y en ese mismo momento aprovechamos para hacer el estudio de cascada. Es decir, igual que cuando tenemos cualquier caso índice. Es decir, citamos y en ese momento preguntamos si tienen diagnóstico de hipercolesterolemia familiar. En este caso que yo he puesto, ninguno conocía que tuviese colesterol alto. En este caso. ¿Vale? O sea que pero nos hemos encontrado en otros casos en el que sí sabe que tiene el colesterol alto. Pues esto va a venir de la rama del abuelo. Porque le dan más o menos importancia, pero unas veces lo tienen localizado. En este caso que yo he puesto no sabían nada. No, iba más al caso, a este caso, ¿no? Que era interesante. ¿Alguna pregunta de los asistentes del doctor Díaz? Espera. Gracias y enhorabuena por ese magnífico trabajo. Me ha parecido oírte decir, comentar, a propósito de este mismo caso que comentaba Rodrigo, que la mayoría de las ApoB que teníais eran de significado incierto. Entiendo que tenéis poca o ninguna, o por lo menos una baja frecuencia de R3500Q, de ApoB. Verás, yo ahora mismo no recuerdo la incidencia que tenemos de esa, sí que estamos pendientes de ver si hay alguna mutación concreta más prevalente y lo que sí tenemos es más prevalencia de ApoB que en el resto de lo que se va comunicando, sí mucho significado incierto, pero mucha heterogeneicidad, es decir, son mutaciones distintas. Patogénicas pocas. Lo digo porque... Patogénicas pocas. Bueno, algunas son patogénicas como nosotros decimos en la clínica que son patogénicas. Vale, no, pero patogénicas que os las caractericen como patogénicas. Esto os lo digo por una cosa. 13% catalogadas de las ApoBs. No, del total. Del total. Vale, lo digo por la exclusividad que tenemos los gallegos en la mutación, en la variante patogénica R3500Q, que pensaba que la estábamos perdiendo, pero veo que afortunadamente no la hemos perdido, dada nuestra endogamia. La ruta atlántica o la vía de la Plata parece que esa corrió para abajo. Estamos pendientes, ¿no? Es de estas cosas que tienes pendientes de hacer, de categorizar, pero todavía no tenemos. Sí, yo más que de a palo. Sí. Yo, más que la Ruta de la Plata, hablaría de la Raya, que para el que no lo sepa es la frontera con Portugal, que le llaman allí la Raya, ¿no? Y todos sabéis que además de Galicia, Portugal es un sitio donde la prevalencia de variantes de ApoB es superior al resto de Europa. No sé si los celtas, no sé muy bien de dónde viene eso. Pero aparte de llamar la atención esto, quería preguntarte a Paco si con el número que tenéis vosotros no habéis encontrado ningún HF y eso es un poco discordante con respecto al porcentaje que han encontrado en Huelva, que está tan cerca, ¿no? Claro. A ver, tenemos un sesgo de selección porque, bueno, vamos muy poquito a poco por cuestiones obvias de logística y de momento en Córdoba hay 4 puntos de nacimiento. Nosotros estamos solamente en nuestro hospital y solamente a la población residente en Córdoba capital, porque el problema es que tenemos que si yo tuviera aquí 15 autoanalizadores, pues no habría problema, puesto que en todos los centros de salud solo tenemos 2 en primaria de momento, vamos a disponer de un tercero. Y bueno, pues ahí hay un sesgo de selección claro, ¿no? Y seguramente se nos esté escapando alguno que es la justificación que puedo dar, pero de triglicéridos ya tenemos. Antonio, en el estudio de los holandeses con pravastatina, no sé, del New England, ellos dicen, bueno,
al momento del análisis, todos los niños habían superado la edad del padre, del progenitor que había tenido el evento, ¿no? O sea, si del primer evento, habían superado todos esa edad. Aquí se da lo mismo, porque tú analizaste los números de eventos totales, ¿no? Dijiste, bueno, hay menos eventos porque hay un solo caso comparado con todos los que habían en los padres, pero como son edades diferentes y son el seguimiento es distinto. El niño que había tenido el evento lo tuvo a los 25 años, 25 años, y el primer evento en los padres fue a los 31. Ya. A los 31 años. O sea, el hijo lo tuvo mucho antes que el único caso que ha habido. Pero eso ocurrió similar, creo, también. El único evento que tienen también en los niños, en la cohorte de los holandeses, fue también a los 20 y algo años. Claro, y decía que la mayoría de los niños habían superado la edad promedio que los padres habían tenido el evento. Eso aquí todavía no alcanzamos a ver eso, ¿no? Los niños al final del seguimiento tenían una edad media de 26, 28 años. Con lo cual, la mediana más o menos igual, un 50% tenían más. Es interesante, solo una matización, claro, que nosotros la conocemos. La persona que hizo el síndrome coronario agudo, curiosamente también tenía la LPA elevada. Y como el doctor Muñiz hizo una matización, estaba haciendo CrossFit cuando la pasó. Yo siempre he pensado que eso es muy peligroso, porque si tú tienes alguna plaquita, pues a lo mejor se te puede romper la placa. Puede ser. ¿Alguna otra pregunta? Aquí atrás. Hola, felicitar a la mesa, aunque no os lo creéis, la estaba esperando desde el año pasado, Pedro lo sabe. Mi pregunta es... en adultos, por lo menos, cuando se va de la genética al LDL, hay un porcentaje no desdeñable de LDLs no en rango de dislipemia severa que presentan variantes patogénicas en los genes afectos de la vía de la eliminación de las lipoproteínas. ¿Por qué habéis escogido, a ver si consigo hacer la pregunta correctamente, es decir, ¿por qué habéis escogido el percentil 95 y si merecería la pena explorar percentiles más bajos para detectar más mutaciones? No ser muy específicos y coger los casos extremos, dado que es una prueba de screening, y a lo mejor interesaría más detectar más casos que no aquellos más severos. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Lo que me decía Manu, hay un estudio de Wald en Inglaterra donde han estudiado 10.000 niños y a todos les han hecho la genética. Y entonces ellos ponen un punto de corte y está también en 95. ¿Por qué? Siempre se te va a escapar alguno que está por debajo, porque sabemos que puede haber una hipercolesterolemia familiar con colesteroles normales en algún punto, pero tienes que hacer un equilibrio, porque si te vas a un percentil más alto vas a perder muchos, pero si te vas a un percentil más bajo vas a hacer mucha genética. Y tienes que encontrar el equilibrio para no aumentar el número de pacientes con genética, además con hallazgos que a lo mejor son posiblemente benignos y sin perder. Es verdad que conforme aumenta el número de pacientes estudiados se podría ir ajustando, pero hemos decidido mantenerlo ahí porque vemos que estamos en el límite y tampoco subirlo ni bajarlo más porque aumentaríamos mucho el gasto. Gracias. No sé si... ¿Teresa? Sí. Perdón, Teresa. Bueno, yo volviendo... Sí. Vale. Volviendo a lo que hemos comentado, referido a las ApoBs, yo creo que en Huelva deben recordar que cuando hicimos la jornada nos salieron un gran número de pacientes ApoB. Y yo recuerdo que como ya llegamos a 100 y pico, hubo muchas familias que quedaron pendientes porque seguían siendo ApoB. Y nosotros pensamos, pero vamos a ver, es que en esta jornada solo vamos a tener ApoB. Y eso es lo mismo que va en la línea con lo que decía el doctor Muñiz. Nosotros preguntamos y nos enteramos qué es lo que pasaba en esa área de Portugal.
y vimos que efectivamente ahí había un gran número de mutaciones o variantes genéticas con ApoB. Luego es verdad que debe ser un efecto de esa área, igual que hemos encontrado otros en la Vega Baja y otros similares, ¿no? Entonces ahí, pues nada, hacer ahora el Totalmente estudio. de acuerdo. Gracias. Otra pregunta ahí, por favor. Teresa, María lo lleva. Una pregunta cortita. Has dicho que lo estabais haciendo colesterol total por espectrometría, ¿no? Medís el color, ¿no? Te lo pregunto por desconocimiento. ¿Se puede hacer por masas y aprovechar que en la máquina que hace el cribado neonatal ya haga también la prueba de DHF como para un futuro? ¿O en ese tipo de técnica no se puede determinar? Que no lo sé. Sí, gracias. Es una pregunta que también nos hacemos nosotros, porque sería ideal poderlo incluir en el tándem masas, que es donde se utiliza para hacer las acilcarnitinas y demás metabolopatías del cribado. A día de hoy no está publicado y pensamos que no podría ir en la misma fase, porque las acilcarnitinas se analizan en una fase acuosa y esto debería ir en una fase apolar. Nos gustaría implantarlo, pero no disponemos de tándem masas. Creemos que hay algunos avances porque para algunas metabolopatías raras miden esteroles, que podría ser parecido, pero no hay nada publicado. Vale. Primero, muchísimas gracias por presentar estos trabajos que son impresionantes y por el esfuerzo de intentar este diagnóstico precoz. Mi pregunta es, ¿cómo para poder implementar este tipo de cribados a nivel nacional hay que demostrar que estas tecnologías sanitarias son eficientes? ¿Cómo vais a hacer el seguimiento de los potenciales falsos negativos? Porque se sigue la población, se hacen controles periódicos para ver que los niños no desarrollen hipercolesterolemia familiar. Bueno, ¿dónde estoy yo? Vale. Respecto al tema efectivamente, bueno, el Ministerio ya incluyó la hipercolesterolemia como caso a estudiar para la implantación y contactó con una agencia externa que está evaluando el coste-eficacia de la implantación del cribado nacional a nivel y durante 2024 ha estado haciendo sus indagaciones y está pendiente de publicación del informe, ¿vale? Eso por un lado. Luego, como se ha estado comentando aquí, las características de la hipercolesterolemia familiar heterocigota son distintas a cuando estamos hablando, por ejemplo, de un hipotiroidismo central. Es decir, estamos hablando de la oportunidad de cambiar el curso o la historia natural de la hipercolesterolemia familiar, porque vamos a pasar, si Dios quiere, de un diagnóstico de un 10%, 15% a un 90%, ¿no? Ya estáis viendo los índices que nos salen, ¿no? Es decir, que si somos estrictos con el diagnóstico de variante monogénica, nos vamos a un caso que es por encima de la prevalencia que nosotros tenemos. Luego tendremos que discriminar cuál es la verdadera patogenicidad, porque hay mucha heterogenicidad entre la hipercolesterolemia familiar y aquí se ha estado hablando durante estos días, ¿no? Es decir, el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar no es aféresis, ¿vale? Y no es abandonal, ¿no? Entonces, dependiendo de las características que tenga, tendremos que ir. Pero como aquí también se ha dicho, nosotros hemos hecho una apuesta, y la apuesta es coste-eficacia. Somos conscientes de que si nos vamos al percentil 95 nos vamos a dejar pacientes con HF que se nos van a quedar por el camino. ¿Y cómo vamos a hacer el seguimiento de esos que están por ahí? No vamos a renunciar al diagnóstico de hipercolesterolemia oportunista en cuanto tengamos la determinación de colesterol. No vamos a dejar pasar, o estamos convencidos de que cuando tú vas haciendo estudios de cascada, cuando pasen unos años tendremos gente que se enfrenta a la determinación de su hijo sabiendo que él ya tiene una HF o que tiene unos niveles de colesterol altos. Es decir, que el formato o la forma por la que conocemos la hipercolesterolemia familiar ahora mismo va a cambiar en los próximos años si conseguimos que esto se implante. Gracias. Espera, que Pedro quiere hacer una preguntita. No, espera. Ya, con esto... última. Doctor, la suya, doctor Mata, la última. No, pero si yo soy el que menos pregunto. Bueno,
Bueno, yo creo que esa matización está muy bien. Bueno, que podemos perder, por supuesto, pero eso es como cuando nosotros planteamos el Plan Nacional de Detección, a partir de un caso de índice, etcétera. Entonces, pero yo siempre digo, bueno, que siempre en la cascada, o es cuando si tú dices, empiezas como presentaron ayer en primaria, por encima de 220 el LDL, al que tenga 160, cuando tú hagas la cascada, le vas a coger. Y en esto pasaría lo mismo. Es decir, que aunque se aprobase el cribado ya, nosotros con el cribado tardaríamos muchos años todavía en llegar a la población de HF. Entonces, es un cribado luego transversal. Empieza ahí y luego hay que ir con la familia, como decís. Entonces, una pregunta para las pediatras. ¿Cuándo has dicho tú que, bueno, que vosotras en primaria, ¿cuándo mediríais el colesterol a un niño? O sea, por un cribado selectivo desde los 2 a los 9 años es lo que por la asociación nuestra está indicado determinarlo. Pero claro, antes de los 2 años no se preguntaría ni siquiera por factores de riesgo. O sea, lo podríais hacer de 2 a 9 años. O sea, lo que ahora la sociedad indica y recomienda a los pediatras hacer. Que yo hablé con el presidente de vuestra sociedad, igual que de la otra, y les invité, pero esto es lo que pasa. Entonces, claro, el presidente de vuestra sociedad pues me dijo, uy, esto Pedro, claro, nosotros ya, claro, si vemos que el padre ha tenido un infarto, bueno, claro, faltaría más. O si vemos que el padre a lo mejor tiene una hipercolesterolemia familiar, hacemos la determinación de colesterol. Mi pregunta es, a los niños les hacéis análisis, bastantes análisis. Bueno, menos de los que querrían los padres. Menos de los que queríamos. Pero cuando se pide un análisis, entra la glucemia. Sí. ¿Y por qué no entra el colesterol en el análisis? Claro, esa es mi pregunta. Sí, a eso me refiero. Sí, en un cribado oportunista, cuando le hacemos una analítica claro, por otro motivo, sí que lo pedimos. O sea, ahí sí que lo hacemos. Claro. Es que yo creo que también, vosotras que estáis concienciadas, hay que dar un paso desde la primaria. Sí. Hay que dar un paso. Y bueno, y a ti, que te voy a preguntar también, que podéis hacer el diagnóstico genético en Castilla y León. Sí. Y si no se lo decís, ya sabéis, a la consejería. Es decir, me ha dicho Pedro que por qué no podemos nosotros pedir el diagnóstico genético a un niño, que sabemos pues de eso. Ese es el problema, que Castilla y León implantó desde 2008 el screening de estudio genético de hipercolesterolemia familiar y llevan recogiendo datos, pero utilizan los criterios de la Unidad de Lípidos de Holanda, que no se puede evaluar a los niños, simplemente por su clínica y su historia personal, los niños no cumplen los criterios. Entonces, no podemos enviar un caso índice, tenemos que hablar con el médico de atención primaria, porque eso sí lo pueden hacer los médicos de atención primaria, el estudio genético de la hipercolesterolemia familiar. Entonces, si yo sospecho que tengo un paciente con HF, tengo que llamar a su médico de cabecera, al médico de los padres, para que le haga el estudio y a partir de ahí hacer la cascada directa. Cuando lo lógico sería, si yo lo sospecho, poder pedirlo yo. Pero en este momento no es posible. Menores de 18 años no es posible. Vamos a ver si cambian los criterios y nos permiten desde la atención especializada o desde la atención primaria. Sí, sí. Muy bien, bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Dada la hora, no nos queda más remedio que cortar aquí. Ahora todos vamos a pasar al catering. Y nada, muchas gracias a todos. Podemos comer media hora. Muchas gracias a todos los ponentes.